participantes. Bueno, primero que nada agradecerles a todos los que nos acompañaron en la edición presencial de la Facultad de Ciencias Económicas, a los chicos que estuvieron pasando por los stands de las distintas empresas, charlando con cada una de ellas y dejando su CV. Y bueno, agradecemos también por acompañarnos en esta edición virtual que estamos llevando a cabo esta semana. Como saben, tenemos una página web que es www.universidadempleo.com/campus virtual para conocer un poco más sobre ellas, para ver qué les ofrecen, los puestos de trabajo que tienen libres. Y tenemos la grilla con las distintas charlas y horarios que se están dando esta semana. Hoy nos acompañan las chicas de Onyx. Por un lado tenemos a Carolina Garcés, que es fundadora y directora comercial. Fernanda Grosso, estrategias para incrementar el éxito en el proceso de selección. Si las chicas están por ahí y quieren ir presentando. Sí, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, bueno, trabajo dentro de la consultora. Bueno, hace muchos años que nos dedicamos al área de recursos humanos, venimos de distintas empresas multinacionales y demás, hasta que, bueno, creamos Onyx hace aproximadamente 15 años. Bueno, Fernanda, Fer, la presento, es mi socia. Hola, buenos días a todos, gracias por unirse. Bueno, un poco la idea de hoy es poder acercar la estrategia para mejorar el grado de efectividad en una entrevista. Muchas veces nosotros lo que vemos en los jóvenes es la primera pregunta que nos hacían el otro día, de hecho, cuando se acercaban era, yo no tengo experiencia, ¿cómo hago para incrementar mi efectividad? Bueno, para todo esto lo importante nos parecía es que ustedes sepan qué es lo que miramos de este lado. Siempre es bueno cuando uno quiere conseguir algo, tratar de entender qué es lo que va a mirar el otro. Entonces, por esto nosotros les acercamos un poco la mirada de las personas que estamos entrevistando. Bueno, hay tres cosas básicas que nosotros nos preguntamos cuando tenemos un candidato, ¿sí? Primero tenemos que definir el puesto, ¿sí? Una vez que tenemos el puesto en cuestión de la empresa, tenemos que tener claro qué tareas va a hacer, qué se requiere para la posición. Y nosotros nos vamos a preguntar en la práctica, en una entrevista es el can do, bueno, se les dice el can do, el will do y el how fit, que es, el can do es, ¿lo va a poder hacer? ¿Este postulante puede hacer la tarea o tiene el potencial para aprender a realizarla? Acá hay dos cosas que se encierran. Uno es que si no tiene la experiencia, que esto es un poco lo que preguntaban en los primeros empleos, lo que vamos a tratar de ver es lo actitudinal. Por eso es importante el autoconocimiento. Ahora vamos a ir a detallar un poquito más ahí, pero bueno, es importante esto, ¿no? ¿Lo va a poder hacer la tarea? Por otro lado ¿lo va a querer hacer? Porque quizás lo puede hacer, pero el tema también está en lo motivacional. Es tratar de ver en función de su motivación, cuáles son sus intereses, cuáles son sus logros laborales o sus logros escolares. Acá es importante también cuando uno pregunta, muchas veces vienen con un CV armado que dice, bueno, soy proactivo, y cuando uno le pregunta, contame cómo es esto de proactivo, ¿cómo te diste cuenta? Se quedan así como diciendo, bueno, no sé. Bueno, es importante que cuando uno ponga algo en un CV, tenga alguna explicación de por qué puso eso. Si no, ahí uno empieza a darse cuenta y ahí es donde uno empieza a evaluar lo actitudinal. Y el how fit es cómo se va a adecuar en términos actitudinales y de personalidad y de temperamento a una organización. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos organizaciones que son mucho más creativas, más flexibles, más orgánicas, y hay otras estructuras que son mucho más rígidas, más estructuradas y demás. Y bueno, hay personas para todo tipo de organización. Lo importante es que la persona se sienta cómoda y que la organización sienta que esa persona tiene potencial de desarrollo. ¿Pasamos, Fer? Vamos. Bueno, los objetivos de una entrevista de selección es
cubrir la necesidad de ambas partes. Esto que es importante, ¿por qué? Porque siempre se veía, bueno, la entrevista es para cubrir la necesidad de la empresa, y en realidad no cubrimos la necesidad solamente de la empresa, sino cubrir si estamos cubriendo la necesidad del candidato. ¿Por qué? Porque si no, la rotación es una situación que está cantada, o sea, la persona se va a ir porque no se va a sentir ni cómoda ni responde a lo que él, a su programa de desarrollo personal. Y a la empresa tampoco, si no tenemos en cuenta cuál es la necesidad, la posición no va a estar cubierta 100% en cuanto a las tareas que se va a realizar. Por eso es importante obtener información relevante en cuanto a lo que son la parte de competencias para el puesto. ¿Cómo vamos a evaluar las competencias? No sé si ustedes, bueno, nosotros lo que vamos a averiguar acá es cuáles son las habilidades. Las competencias son ciertos comportamientos, si querés seguir, Fer, son ciertos comportamientos que aparecen, que hacen, habilidades, conocimientos que aparecen en una persona. Pero todo esto está motivado, digamos, por otra cuestión que tiene que ver más de fondo, que tiene que ver con los rasgos, las motivaciones y demás. Nosotros que vamos a evaluar las dos cosas, tanto el comportamiento y los conocimientos, que es lo actitudinal, como las competencias, como, perdón, las habilidades. Esto tiene que ver, cuando uno, no sé si escucharon lo que es evaluación de potencial, el potencial es, más allá de que no se vea actitudinalmente o en la acción, lo que vamos a evaluar cuáles son los intereses que va a hacer que esa persona pueda lograr desarrollar esas actividades, ¿sí? O esas actitudes o aparezcan esas tareas o esas acciones. Fer, si querés seguimos. Ya está esto. Bueno, como digamos, aspecto global, digamos, de una entrevista, vamos a explorar todo lo que es trayectoria laboral, y si no tenemos la parte laboral, vamos a evaluar todo lo que es la parte de escolaridad, por ejemplo. Si tenemos que evaluar todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos, ¿no es cierto? Y decís, bueno, yo no tuve trabajo, no tuve nada que resolver. Bueno, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Tuviste alguna situación donde tuviste que resolver algún problema o algo? Siempre, digamos, en una trayectoria escolar hubo algo para resolver. Y bueno, y desde ahí uno puede empezar a dar información sobre uno mismo y cómo resolvió ciertas situaciones. Por un lado, todo lo que es trayectoria laboral o escolar. Por otro lado, todo lo que es la educación y la capacitación. ¿Cuáles son la formación? ¿Cuáles son las habilidades adquiridas? ¿Cuál fue el desempeño laboral o el desempeño escolar? O sea, no es lo mismo alguien que se llevó materias todos los años a alguien, o que fue repetidor todos los años, o alguien que pasó y que se esforzó por tener un mayor desempeño. ¿Cómo es el contexto de la familia? ¿Cuáles son las aspiraciones de sí mismo? Esto es importante, tener un claro conocimiento de cuáles son las aspiraciones, porque es ahí donde uno va a tratar de evaluar hacia dónde quiere desarrollarse y dónde va a poner su energía, dónde va a poner la energía personal para poder desarrollarse en ese ámbito. Y el tiempo libre y los hobbies es, bueno, cómo va a ser otra cosa que nos hable más del candidato, ¿sí? Que muchas veces, a veces no tiene experiencia, y acá también nos da información sobre sus intereses y demás. Fer. Bueno, ahí vamos con esta parte. Bueno, chicos, ahí les estuve admitiendo bastante, nos volvemos a introducir. Es Caro, les estaba hablando, yo soy Fernanda, somos de la consultora Onyx, gracias por unirse. Acá la idea nuestra era un poco contarles sobre las estrategias y un poco sobre lo que es la búsqueda laboral. Sabemos que muchos están en sus primeros empleos, entonces un poco es contarles desde el lado de la consultora o desde el lado de la empresa, y desde el lado, darles herramientas a ustedes como para ver. A veces nosotros que estuvimos en la feria la semana pasada recibíamos como muchas consultas de, bueno, pero no me llaman y llaman de un montón de currículums y no tengo suerte. Entonces, por ahí empezar como a ver un poco, hilar finito, porque a veces uno piensa, mandé 20 currículums y che, no me llamó ninguno. Bueno, entonces empezar a afinar a ver qué es lo que está pasando, que no nos lo llaman. Entonces, darles la visión del lado de la empresa, que muchas veces hay un montón de pautas en el medio que no tienen que ver con uno, sino con requerimientos que va teniendo la empresa. Acá lo que pueden ver es el proceso de selección. Nosotros lo planteamos desde el lado de la empresa y desde el lado del candidato. Les vamos a empezar a contar desde el lado de la empresa cómo se abre una vacante, ¿no?
Lo primero es reconocer la necesidad. Acá se implica la existencia tanto actual como futura de una posición a cubrir. ¿Qué pasa? Muchas veces hay una posición que está ocupada, vamos al ejemplo de, no sé, les pongo un analista contable. Pero la empresa se da cuenta que necesita 2 analistas contables. ¿Por qué puede pasar esto? Porque recibe una nueva cuenta, porque hay una sobrecarga de tareas. Entonces, una vez que esto pasa, se define que necesitan incorporar a una persona. Cuando se define eso, se analiza el puesto. Bueno, ¿qué habilidades tiene que tener esta persona? Seguimos en el ejemplo analista contable. Tiene que saber manejar Tango, tiene que saber manejar Excel, tiene que tener entre 20 y 30 años, tiene que vivir cerca de la empresa porque va a ir a ver a los clientes, no tiene que estar estudiando porque se tiene que quedar dentro de determinado momento después de hora cuando hay cierres, ¿no? Eso todo lo que se analiza a la hora de una descripción de puesto desde el lado de la empresa. Son muchas las variables. Se define la fuente del reclutamiento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es una posición que es una posición junior. Bueno, existen fuentes de reclutamiento como por ejemplo Computrabajo, Boomerang, que están muy orientados a las posiciones que son más juniors. Las bases de empleos de las universidades, que son posiciones donde por ahí uno va cuando necesita posiciones que son más juniors a determinadas fuentes de reclutamiento. LinkedIn hoy es una fuente muy principal de reclutamiento, sobre todo para hacer los perfiles de mandos medios, pero también cada vez está más masificada esa herramienta. Entonces, mucho se publica en LinkedIn, se repostea, se comparte. Entonces, esa es una fuente que les diría es transversal a cualquier tipo de seniority de la posición. Esperen que acá no veo. Preselección, ahí se reciben los currículums y empieza esta preselección. Bueno, esto que les contaba antes cuando se analizaba el puesto. Bueno, ¿esta persona está estudiando? Sí, está estudiando. Bueno, no va porque yo necesito que no esté estudiando. ¿Esta persona vive cerca del trabajo? Bueno, sí. Entonces, así se hace una preselección para llegar a la entrevista. Una entrevista, ahora vamos a ver un poco Fer, más adelante cuáles son los tipos. Sí, quiero hacer una aclaración Carito, acá, ¿te querés? algo que suma, digamos, con respecto a cuando nosotros hacemos la preselección de CV. Es importante que la lectura de un CV dura aproximadamente 5 segundos. Por eso es importante que en el CV se especifique bien aquello que se está buscando. O sea, que un reclutador cuando mire el CV rápidamente encuentre aquello que está pidiendo. Por eso es importante desde el candidato mirar bien cuál es la vacante y que en el CV claramente sea visualmente fácil de encontrar esta información. Dale, bárbaro. Ahora igual lo vamos a ver desde la visión del candidato, ahí hacemos más zoom Bien. con este punto que es súper importante. Desde el punto de vista de la entrevista, desde el lado de la empresa, ahora vamos a ver más adelante, pero les vamos a contar un poco a qué tipo de entrevistas se pueden someter un poco cuando cuando buscan trabajo, y es importante estar atento como para saber qué responder, ¿no? Bueno, lo que es procesos de evaluación, ya empiezan examen médico, psicotécnicos, preocupacionales, la incorporación y el proceso de inducción. Desde el punto de vista del candidato, que es un poco también lo que les interesa a ustedes, reconocer la necesidad. Es importante decir, bueno, estoy para empezar a trabajar, realmente quiero empezar a trabajar, tengo la necesidad de empezar a trabajar, defino eso. Una vez que lo tengo definido, empiezo a buscar trabajo. Y también hay que analizar el puesto desde este lado, ¿no? Porque muchas veces, y el ejemplo que les decía cuando empezamos, no, mandé 20 currículums, sí, pero tengo un perfil contable, pero mandé uno para logística, el otro para tecnología, el otro para marketing, y la verdad es que entonces ahí no estás analizando el puesto. Si a vos te están pidiendo que vos tenés que tener 2 años no sé, tenés que saber usar Tango, tenés que tener 2 años de experiencia mínimo en algún trabajo. No tenés ninguna experiencia, no sabés manejar Tango. Y la verdad que eso es un puesto en donde no tiene sentido que te postules, porque lo que va a parecer va a ser, te va a frustrar, te va a parecer que vos no estás llegando, y en realidad es que cuando vos hiciste el análisis del puesto, no era adecuado al perfil que vos tenías. A otras, muchas veces, por ahí también sale en la feria, que a veces aconsejamos hasta que tengan 2 tipos de currículums, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo busco una posición muy junior, voy en este que realmente no tengo nada. Y a veces pasa que uno trabajó en una empresa familiar,
ayudó a los padres con algo, algún familiar. Bueno, y hay otro trabajo que requiere experiencia, entonces tener este currículum que, bueno, mira, sí, tengo experiencia en tareas administrativas, ¿no? Y tratar de orientar el currículum a eso, ¿no? Porque sobre todo ahora, digo, en esta época hasta la tienen más difícil ustedes, les diría, ¿no? Porque en la época, y lo que les decía Caro, del tema de cuando uno filtra y vos abrías el currículum, y vos antes, en la época que nosotros arrancamos, que no fue hace mucho, pero algunos años, vos abrías currículum por currículum. Hoy, con lo que es inteligencia artificial, con los filtros que tenés, ni siquiera tenés que verlos a todos. Si para vos es excluyente que un currículum tenga tango para una posición, vas a poner en el filtro tango. Si es excluyente Excel, vas a poner Excel. Y si ustedes lo saben, pero no se lo pusieron en la hoja de vida, en el currículum, ni siquiera me va a traer ese currículum a mí. Por eso es súper importante que se tomen el tiempo para poder definirlo, para poder armar el currículum en base al aviso, que vean lo que piden, que lo agreguen, porque hoy, con el que les digo, con los temas de los filtros y con lo que es inteligencia artificial, hay que estar muy atento a esas cosas. Definir la fuente de reclutamiento, lo mismo para ustedes. Si están buscando posiciones que son junior, semi-senior, y por ahí no vayan al LinkedIn pago, ¿no? Vayan más a lo que son Zona Jobs, lo que vaya a Boomerang, a CompuTrabajo. LinkedIn, de nuevo, es importante que tengan su currículum ahí, porque es primero, si estás buscando o estás en edad de empezar a trabajar, es importante tener el perfil en LinkedIn, porque es lo mismo que no lo tengan en Instagram. Y si bien ahora no está abierto el espacio para preguntas, imagino que deben tener todos un perfil en LinkedIn, en Snapchat, perdón, en Instagram, en Snapchat. Entonces es importante que el perfil de LinkedIn esté completo. Completen todo, la foto, las competencias, las habilidades, todo lo que les va preguntando. Es muy fácil, es muy intuitivo completarlo, pero es importante que lo tengan y lo tengan al día, lo usen, empiecen a hacer movimientos. Estén atentos en generar redes, si hay empresas que les gusta, bueno, empiecen a seguirlas, quieren trabajar en Coca-Cola, sigan a alguien de Coca-Cola, ¿no? Empiecen a crear redes desde ese lado que tiene que ver con todo lo que es lo laboral. Bueno, y ahí ya lo que es la preselección, van a empezar a mandar y llegando a la entrevista con la mejor de las suertes. Pasamos a los diferentes estilos de preguntas que eran los que les decíamos que pueden hacer en unas entrevistas, ¿no? Acá tenemos los que son abiertas y preguntas cerradas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho manejar preguntas abiertas. Yo encaro siempre las entrevistas diciéndole, bueno, contame cuál fue tu último trabajo, qué estás haciendo actualmente. Entonces, encontrás en la persona cómo empieza a desarrollarse, ¿no? Y en qué se siente más cómodo. Muchas veces se toman las entrevistas de trabajo con mucha presión, ¿no? Y sobre todo si uno viene frustrado y viene pasando de entrevista en entrevista y no tiene suerte, ¿no? Es una instancia de evaluación, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí si la persona empieza a hablar, se empieza a relajar, empieza a hablar sobre temas que son realmente, por ejemplo, si no tienen experiencia, bueno, por qué eligieron la carrera, estoy estudiando contador, finanzas, lo que sea, recursos humanos, porque me parece que desde chico soñaba. Generalmente los arquitectos, los ingenieros te dicen, yo ya desde chico agarraba los bloques y los ponía uno al lado del otro, agarraba los autitos y los ponía uno, bueno. Entonces empiezan y se sienten por ahí que pueden hablar más, en mi opinión. Los que son preguntas cerradas son preguntas bien puntuales y que también lo que les decía antes, está bueno que ustedes interpreten qué es lo que se está, cómo el interlocutor está hablando, ¿no? ¿Vivís solo? Sí, no, bueno, ¿con quién vivís? Vivo con tal y tal. ¿Manejás Excel? Sí, manejo Excel, ¿no? Como son preguntas más que van hay dos respuestas, ¿sí o no? En eso, ¿no? Y bueno, y en base a eso, armar lo que es la respuesta. Después tenemos preguntas reflexivas, preguntas que van más a los ejemplos y por competencias.
Los que son preguntas reflexivas tienen que ver más con las opiniones, ¿no? Con, ¿cuál es tu opinión sobre tal programa que salió? ¿Qué te parece la nueva normativa que lanzó el Banco Central? Entonces son bien de opiniones, de lo que uno piensa respecto a eso. Acá, si ustedes no saben sobre algo que se les está preguntando, tampoco tengan miedo de decir, bueno, no, la verdad es que no estoy al tanto. Porque muchas veces es preferible decir, mira, no estoy al tanto, a decir algo que por ahí no están seguros o que creen que escucharon. Siempre mejor la sinceridad. Lo que son preguntas con ejemplos, acá tiene que ver más, por ahí yo les cuento una situación puntual. Bueno, acá en esta empresa, por ejemplo, pasa mucho que, no sé, la gente llega tarde. Vos tenés un ejemplo para contarme acerca de eso, tenés un ejemplo para decirme acerca de cuál es tu visión de tal cosa, ¿no? Va más como a la parte más interna. Las preguntas que son por competencias, esto es un poco también lo que les decía Caro al principio, ¿no? Y que hablaban sobre las competencias. Acá sí es muy importante que registren y estén conectados con interlocutor. Porque a veces va a decir, por ejemplo, no sé, hay alguien que ya tiene experiencia y que está diciendo, bueno, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? Bueno, yo soy un liderazgo, ejerzo un liderazgo democrático. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es que es democrático? Contame una situación puntual en la que vos crees que sos un líder democrático, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza con la competencia, identifica las competencias, que pueden ser muchas, pueden ser, lo que les digo, agarré liderazgo como para poner un ejemplo, pero las competencias son muchas y dependiendo de la empresa, y pueden ser competencias blandas o competencias más duras, pero va sobre el ejemplo, no sobre el ejemplo, va como sobre lo concreto, como, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Sos una persona empática? Bueno, ¿por qué decís que sos empático? Contame una situación en la que vos crees que sos empático y cómo haces para llegar ahí, ¿no? Y acá las diferentes preguntas que el candidato le tiene que hacer al recruiter, porque a veces pasan muchas veces que se van, no preguntan, después se quedan, bueno, y no le dijiste si tenías prepaga o si era híbrido. No tengan miedo a preguntar, pregunten cómo es la jornada, si es híbrida, si no, cuál va a ser el salario, si está definido. Y tampoco tengan miedo después. Hay yo leo muchos posts en LinkedIn que dicen, no, me contactaron, tuve la entrevista, pero no tuve devolución. No sé en qué sigue. O te pasa con conocidos, sí, tuve la entrevista hace 2 semanas, pero no me dijeron. No sé si sigo, si no. Bueno, no tengan problema con eso. Pregunten, pidan un mail de contacto, un WhatsApp, y pregunten qué es lo que está pasando, qué pasó con el proceso, si no, porque muchas veces quedan los procesos en stand-by o no sos la persona adecuada que el perfil está queriendo, porque está pidiendo otro perfil. Entonces, bueno, es importante cerrar. Y si a veces por ahí no se ponen en contacto con ustedes, pónganse en contacto con la otra persona. Así que bueno, Sí, y gracias. acá una cosa que agrego, Fer, es Sí. a veces que no solamente que no son la persona para el perfil, sino que pueden ser para el perfil, pero bueno, hay que elegir entre uno, digamos. Generalmente a un cliente se le presentan 3 o 4 perfiles que claramente podrían ir, o sea, podrían ocupar la posición perfectamente, pero bueno, hay una sola vacante y hay que definir, con lo cual que esto no juegue en contra de la motivación, ¿no? Que sigan participando de los procesos, que si eso es lo que desean, que sigan trabajando para conseguir eso, porque, bueno, una oportunidad puede ser que no sea, pero en otra situación puede ser que se dé. Así que, bueno, a seguir poniéndole ganas ahí. Perfecto. Bueno, chicos, ahora abrimos un espacio para preguntas. Ahí yo los voy a los que quieren, si quieren, sáquense el micrófono o pueden escribir por chat si hay alguna pregunta, algo puntual que nos quieran preguntar y aprovechar el espacio. Sí, fueron escribiendo ahí en el chat algunas preguntas. Bueno, seguramente cuando estabas hablando de las Sí. preguntas reflexivas, creo que era que escribió Rocío, diciendo que esas preguntas a veces eran complejas y entonces no saben si les conviene explayarse o no y que se ponen nerviosos. Sí. A Sí. ver, con respecto, te hago una aclaración, Rocío, ¿no? Eh, Rocío siempre Sí, conviene explayarse. Lo importante, como siempre les dije al principio, es el tema del autoconocimiento. Cuando uno dice que es de determinada manera
algo, es importante que vos tengas conocimiento de vos mismo y que lo puedas sostener. No es que está, no sé, no hay valoraciones si está bien o mal. Nosotros tratamos de determinar patrones de perfil, ¿sí? Patrones de comportamiento. Entonces lo importante es poder identificarlo y que la otra persona tenga conocimiento de esas características personales que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma que a él le gusta sentirse, o sea, cómo la persona se siente cómodo en un contexto, y eso va a hacer que ponga más energía y que sea más productivo para sí y para la otra persona. O sea que ahí hay una relación win-win, donde todos van a ganar. ¿Mm? Bien, después hay otra pregunta, Marco, ¿por qué cuando se hacen los requerimientos de experiencia piden 2 o 3 años de experiencia? Así nunca pueden acceder a las ofertas las personas que comienzan. Estamos de acuerdo en eso, sí, la verdad que para nosotros tenemos este lema que sin junior no hay senior. Si vos no le das la posibilidad a la persona que empiece a generar su espacio de trabajo, va a poder seguir creciendo y va a llegar a esos 2 o 3 años de experiencia. Pero no siempre pasa igual, ¿eh? Hay empresas que realmente necesitan, de hecho nosotros tenemos estudios contables, por ejemplo, o empresas que son más de retail, que realmente prefieren que no tengan de experiencia porque quieren formarlos y armarlos a su manera, ¿no? Como a su manera, quiere decir, como trabajan ellos, ¿no? Entonces hay que buscar, o sea, buscar trabajo es un trabajo, hay que buscar ese trabajo que te dice que no quieren, o sea, que no necesitas, que puedes tener pasantías o que puede ser tu primer empleo. Por ahí está bueno también apuntar a los que son programas de jóvenes profesionales, bolsas de trabajos de la facultad que funcionan muy bien y ahí los pueden ayudar a empezar a ganar experiencia. Sí, ¿No? y también volvemos al tema de más allá de que pidan 2 o 3 años de experiencia, siempre lo que va a prevalecer es lo actitudinal. De hecho, frente a candidatos iguales con la misma cantidad de experiencia, lo que va a determinar el éxito en una entrevista es aquel que muestra actitudinalmente la mayor adecuación a la posición y a la organización, ¿sí? A la cultura de la empresa, aquel que muestre más ganas. Por eso es importante, más allá de la experiencia, si uno no tiene 2 años de experiencia, tiene 6 meses, pero actitudinalmente vos mostrás un diferencial, estás en las mismas condiciones que alguien que tiene 3 años de experiencia. Hay posiciones que sí requieren más que nada porque requiere cierta autonomía para hacer una determinada tarea y necesariamente tenés que tenerlo y está bien que así lo sea. Pero bueno, hay muchas posiciones que realmente siempre lo determinante para generar una diferencia o lo diferencial es el tema actitudinal. Bien. Otra pregunta de Mercy, ¿qué plataformas son ideales para roles semi-senior, senior? Bueno, ahí un poco, Mercy, lo que estuvimos hablando, las principales son Jobs, Boomerang. Hoy tenés muchos que te retuitean también, LinkedIn para todo lo que son posiciones bueno, los que les dije antes, para mí LinkedIn va desde junior hasta posiciones de dirección. Es importante que tengan el perfil ahí y por ahí empezar en estas plataformas y poder postularse y tener bien cargado el currículum, porque a veces uno pone solamente el texto o lo deja por la mitad y después vuelve, retoma. Es importante que esté bien cargado porque hay muchos filtros, los que les contaba antes, donde no solo ahora uno puede publicar un aviso y te puedes postular, sino que también nosotros hacemos muchos filtros. Por ahí cuando es una búsqueda rápido que necesitan a la gente, bueno, publicás filtrás esto que les decía, por ejemplo, Tango, Excel, 3 cosas, y te traen los currículums que son similares a lo que vos estás buscando. Por eso es importante que lo tengan lo más completo posible, y las principales te diría que son esas, ¿sí? Respecto a los que son hasta qué edad los jóvenes profesionales, eso depende mucho de la empresa. A veces tenés programas que van hasta 22, hasta 24 años. Eso va a depender mucho, pero está bueno que ustedes estén al tanto de eso. Las principales marcas, Coca-Cola, Exxon, los bancos, tienen un montón de programas de jóvenes profesionales, todos salen en sus páginas. Por eso les decía, si a ustedes les interesa alguna marca en particular en la que quieren trabajar, empiecen a seguirlos en LinkedIn, estén atentos a lo que van posteando. Todo hoy mueve mucho por ese lado y también por las páginas, ¿no? Si entran ahí, Action, por ejemplo, que es Axon, que es la de la petrolera, tiene un montón también de programas de jóvenes profesionales. American Energy. Y hay 2 cosas para diferenciar. Una cosa es el programa de pasantías, que es cuando las personas están estudiando todavía,
con lo cual ahí el rango etario va de entre 18 y 24 o 25 años el programa de pasantías. El programa de jóvenes profesionales son aquellos que ya están egresados, con lo cual arrancan a partir de los 22 hasta los 30. Es un poquito más ancho, ahí como que hay dos programas. Ustedes lo que tienen generalmente las pasantías son 4 horas, más o menos la jornada de trabajo, porque la persona estudia y trabaja. En el programa de jóvenes profesionales ya tenés una actividad, digamos, full time, con mayor carga horaria y bueno, nada, ahí se requiere quizás un poquito más de tiempo para poder desarrollar algún programa de jóvenes profesionales. Bien. Sonia pregunta, mi experiencia laboral no coincide con la requerida en una vacante a cubrir, conviene que deje solo en mi CV la experiencia que sí coincide. No, Sonia, yo te diría que por ahí resaltes la que coincide, pero no podés sacar tampoco datos de tu currículum, porque si no lo que te va a quedar va a ser un bache entre una cosa y la otra, ¿no? Por ahí hay que ver, a veces todos empezamos trabajando en lugares que por ahí no coincide tanto con lo que uno después va a querer o para dónde quiere apuntar su carrera, pero yo te diría que la dejes, y sí lo que te digo, que hagas mucho foco en en los requerimientos que están pidiendo, y que los resaltes en eso, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, ahí recién abrí el micrófono e iba a comentar, entonces, si mi experiencia laboral requerida para la vacante, no, perdón, si mi experiencia laboral adquirida no coincide con la requerida, conviene que yo también deje en mi CV esa experiencia laboral que no coincida, además de la que sí coincide. Sí, exactamente. Ah, bien, Sí, muchas gracias. por favor. Alex pregunta, estoy a una materia de terminar el CBC en ingeniería, no sé cómo armar mi LinkedIn con eso. Bueno, Alex, si querés, igual después escribimos, no sé si ellos tienen nuestros mails, chicas de WordTech, por ahí si nos quieren hacer alguna consulta en particular, si lo quieren compartir, no hay problema. Igual, Alex, es muy intuitivo hacerlo, o sea, empezá y solamente lo que podés poner es estudiante de ingeniería, como todo lo que es en la parte de experiencia laboral, podés ponerlo, y si estás buscando trabajo, podés poner el loguito de Open to Work, Hiring, bueno, Hiring es para nosotros, no para usted, el Open to Work, y te diría que pongas eso, estudiantes de ingeniería en lo que es experiencia laboral, y por ahí hace una buena reseña, ¿no? Porque qué estás estudiando, cuál es tu proyección, ahí va a aparecer como un extracto en donde vos podés poner en qué te destacás, puedes escribir un texto que más allá que no tengas experiencia, puedes compartirlo, puedes compartir esta parte que no es tan tangible al resto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay más preguntas, pero si nos quieren dejar un contacto o Dale, yo les pongo acá, si quieren, la el página mail. web para que puedan conocer un poco sus puestos, las postulaciones que tienen. Sí, Dale, les pongo la web. Ahí nos pueden hacer contacto. Les pongo la web. Incluso todos aquellos que no hayan cargado el CV en la página, es importante que lo dejen cargado porque nosotros lo primero que hacemos muchas veces generamos filtro dentro de la página buscando candidatos proactivamente. Quizás no está la vacante publicada porque recién ingresa y buscamos candidatos, entonces es importante que estén cargados en la página. bien, buenísimo. Que puedan ir subiendo toda su información así los tienen en cuenta para alguna futura selección. Por supuesto. Sí. Ahí les pongo, bueno, el Instagram también, es Onyx HR, A ver si hay una pregunta. HRC, y un correo, yo ya se los pongo, déjenme chequear el Onyx HRC. Ahí va. Gracias, May. Ahí está poniendo, y les dejo mi correo, cualquier duda que tengan, si quieren nos pueden escribir. Bueno, y consultarles cuáles son los puestos que por ahí tienen más vacantes en este momento, que están requiriendo.
Son muy variados, la verdad que las posiciones que tenemos nosotros son muy variadas, van desde recepcionistas hasta gerentes generales, tenemos para el área industrial, Contables, de sí, impuestos, administrativos generalistas, tenés de todo. La verdad que el pool es para todas las industrias y tenés de puestos junior para desarrollar a puestos. De hecho, nosotros trabajamos con varios estudios que el otro día, la verdad que entrevistamos a varios y de hecho se llamaron y se van a seguir llamando a varios candidatos. Nada, ¿no? Para poder seguir formando. Hay un programa de pasantías también que se está activando. Hoy también estamos en Uruguay con algunas vacantes que están pidiendo perfiles de acá de Argentina, con lo cual, nada, estamos haciendo esta vinculación, por lo cual es importante por eso que estén en la página y de hecho en la página nuestra están cargadas las vacantes que estamos buscando. Silvia pregunta, ¿tienen Bien. búsquedas IT? Sí, tenemos algunas búsquedas IT. Sí, Silvia, por eso ahí es importante por ahí que entren, se fijen y a que les gusta, bueno, están en el contacto y se postulan, pero sí, es muy variado, como les decía Caro. ¿Mm? Así que, Bien. bueno, entonces ahí ya me parece que contestamos todas las preguntas, estamos en tiempo, así que bueno, quedamos en Y luego de contacto. selección, Sí, me había quedado esa pregunta que la dejé en el chat, que era si en mi perfil de LinkedIn pongo el logo de Open to Work, ¿habrá mayor probabilidad de que consiga trabajo o no? ¿Mm? Sí, Generalmente sí. sí, ese es un filtro que LinkedIn tiene para los que son empresas, donde vos podés poner la gente que está buscando trabajo, entonces te trae más rápido tu perfil que el de otro. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, gracias a ustedes, ahí nos están poniendo gracias en el chat, gracias a ustedes por el tiempo, por haberse sumado, por las preguntas. Bueno, y quedamos en contacto ante cualquier necesidad. bueno, sí, recordarles que, bueno, esta voy retrasada, pero eso, que tienen las charlas, va a haber, hoy durante el día también tenemos otra, a las 14 y a las 16 horas. Y bueno, como saben, también tienen en la página web los stands virtuales de todas las empresas que estuvieron presentes en la expo y que ustedes y sobre todo las empresas. Así que les agradecemos a Fernanda, a Mayra y Carolina por estar presentes y brindarnos esta charla. Buenísimo, muchas gracias. Chao, hasta Gracias luego. a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.